¿Alguna vez os habéis parado a pensar, hermanos y hermanas, que el simple color que lleváis un viernes puede abrir una puerta espiritual que la propia Biblia os ordena cerrar? ¿Alguna vez te has preguntado si lo que parece solo una costumbre, solo moda, solo una broma familiar, no puede ser realmente una estrategia silenciosa del enemigo para mantener tu vida atada a zonas por las que ni siquiera entiendes por qué no caminan? Hoy quiero hablaros exactamente de esto, y lo hago con el temor de Dios en mi corazón, porque no es la opinión de un pastor, el gusto personal, ni las reglas humanas, sino una profunda alerta espiritual, nacida de la palabra y décadas de acompañamiento de personas que sufren, lloran, oran, pero siguen repitiendo hábitos que abren brechas espirituales. Queridos, hay cosas en nuestra rutina que hacemos automáticamente, porque todos los demás las hacen, porque alguien en la familia se las enseñó, porque siempre ha sido así. Y nunca nos hemos detenido a examinar a la luz de la Biblia, como nos ordena la palabra: poned a prueba todo, aferraos a lo bueno, evita toda forma de maldad. Quizá estés lidiando con luchas que parecen no tener explicación, y hoy el Espíritu Santo quiere mostrarte que hay detalles que consideras pequeños, pero que ante Dios no son tan pequeños. Antes de continuar, quiero invitarte a hacer algo sencillo pero muy importante. Si esta palabra ya te toca el corazón de alguna manera, escribe en los comentarios así: confío en el Señor. Esta frase, escrita con fe, es tú diciéndole a Dios: Señor, no quiero vivir en automático, quiero entender tu voluntad y quiero ser guiado por tu luz. Esta declaración de fe, que se coloca en los comentarios, no es para complacerme, sino para ser una señal espiritual de que tu corazón está abierto a escuchar lo que el cielo quiere revelarte hoy. Y si puedes, te prepararás espiritualmente, porque hoy no solo será una enseñanza, será un día de decisión, de cortar lazos, de romper con cosas que parecían inofensivas, pero que estaban socavando tu vida espiritual. La Biblia nos advierte muy seriamente sobre el peligro de la ignorancia espiritual. En Oseas se escribe: mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. No es falta de religión, no es falta de ir a la iglesia, es falta de conocimiento de la verdad, falta de discernimiento espiritual. ¿Cuántas personas viven llenas de miedos, manías, supersticiones, pensando que se están protegiendo, cuando en realidad se están alejando de la plena confianza en Dios? Hermanos y hermanas, cuando la palabra dice: apartaos de toda forma de mal, no solo habla de pecados escandalosos, sino de cualquier práctica, cualquier hábito, cualquier pacto, por pequeño que sea, que abra una brecha para que actúe el reino de las tinieblas. Y aquí es donde entra este tema del viernes y la ropa negra que muchos insisten en llevar por miedo, por promesa, por superstición, por la enseñanza de alguien que ni siquiera conoce realmente el Evangelio. Quizá en este momento estés pensando así: pero pastor, Dios no mira la ropa, Dios mira el corazón. Y es cierto, querida, que Dios mira el corazón, pero el mismo Dios que ve el corazón también nos muestra en la Biblia que el mundo espiritual lee señales, ve actitudes, percibe con quién estamos de acuerdo o no. La ropa, los objetos, los gestos, no son neutrales cuando empiezan a tener significados espirituales, cuando se usan como amuletos, cuando se repiten por miedo a que pase algo malo si no lo hago así. El problema no es el color en sí, sino la intención, la creencia, el miedo que hay detrás de ello. Y eso es lo que quiero caminar contigo hoy, paso a paso, siempre con la Biblia abierta, para que no te quedes atascado en la opinión de un hombre, sino que te apoyes en la verdad del Señor. Hoy vamos a hablar de dónde vienen ciertas ideas sobre que el viernes es un día pesado,
un día de mala suerte o un día oscuro. Entendamos qué representa el negro con el miedo, el duelo y la negatividad, espiritualmente, y dónde se cruza con la fe cristiana. Veamos, a través de la palabra, la diferencia entre lo que es solo cultura, algo neutral, y lo que ya se ha convertido en una maldición, una puerta abierta, un pacto espiritual, incluso si la persona nunca ha participado en un ritual consciente. Y sobre todo, veremos cómo puedes protegerte bíblicamente, cómo puedes proteger tu hogar, tu cuerpo, tu mente, tus viernes, no con el color de la ropa, sino con la presencia viva de Jesús y con la fuerza de la palabra de Dios. Mi deseo es que, mientras escuchas, no solo seas curioso, sino que tengas un corazón dispuesto a permitir que Dios toque áreas que quizá ni siquiera imaginaste que necesitaban ser tocadas. Dios te mostrará, a lo largo de este mensaje, prácticas que has heredado de la familia, frases que repites, miedos que alimentas y que sostienen un entorno espiritual que no coincide con un hijo o hija de la luz. Y por eso quiero preguntarte algo muy sencillo. Quédate conmigo hasta el final, porque al final vamos a rezar juntos una oración específica de romper alianzas espirituales vinculadas a costumbres, ropa, colores, días de la semana, todo lo que no vino del Evangelio, sino que se infiltró en tu vida como si fuera normal. Esta oración puede ser un hito en tu historia, un hito en tu camino con Dios, porque cuando la verdad entra, la oscuridad debe irse. Si sientes que realmente necesitas dirección, luz, comprensión, ahora pon en los comentarios «Amén», como señal de que ya no quieres vivir engañado. Esta pequeña actitud es un gesto de fe. Es como si dijeras «Señor, si hay algo oculto en mi rutina, revélamelo hoy». Y también quiero pediros con cariño que os des me gusta a este vídeo, te suscribas a este canal y actives notificaciones, porque cuando haces esto, no solo sigues contenido, sino que te conviertes en el instrumento de Dios para que esta palabra llegue a otras personas que pueden estar atrapadas en las mismas cadenas que hoy el Señor quiere romper en ti. Cada like, cada suscripción, cada acción es una forma concreta de sembrar la palabra y luchar contra la ignorancia espiritual que destruye a tantas familias. Hoy, de una manera muy directa y amorosa, quiero mostraros que muchas cosas consideradas inofensivas pueden ocultar lazos profundos con el miedo, con la mala suerte, con creencias que no tienen nada que ver con el Evangelio de Jesús. Hay personas que solo se sienten seguras si llevan un tipo determinado de ropa un viernes, si hacen un gesto antes de salir de casa, si llevan algún objeto protector. Y tristemente, no se dan cuenta de que cuanto más confían en estas cosas, menos confían en el Dios viviente que ha prometido proteger nuestra entrada y salida. Queridos míos, mientras caminamos por esta palabra, os daréis cuenta de que el Espíritu Santo no quiere poneros peso, quiere quitaros pesos. No quiere llenarte de culpa, quiere liberarte de la culpa, del miedo, de la ansiedad que te hace depender de cosas externas para sentirte segura. Y para esto vamos a mirar el viernes no con los ojos del mundo, sino con los ojos de la cruz. Volvamos a lo que realmente ocurrió en este día, según la tradición cristiana, y veamos el viernes no como un día maldito, sino como el día en que el Hijo de Dios, en su amor infinito, se entregó por nosotros. ¿Has notado que en la cultura hay un montón de miedo alrededor del viernes? Hablan de un viernes pesado, un viernes de mala suerte, un viernes de cuidado extra, como si el día mismo tuviera un poder en sí mismo. Pero en la fe cristiana, el viernes es el día en que recordamos la pasión de Cristo, el día en que Jesús fue llevado al Gólgota, llevó la cruz, fue clavado, derramó su sangre por mí y por ti. La Biblia muestra en Marcos que Jesús fue azotado, ridiculizado, crucificado,
y al entregar su espíritu el velo del templo se rasgó, señalando que se abría un nuevo camino entre Dios y los hombres. En Colosenses, la palabra dice que en la cruz despojó a los principados y poderes, triunfando sobre ellos. Esto significa que, a ojos de Dios, el viernes no es el día de la mala suerte, es el día de la victoria. Es el día en que el diablo fue objeto de burla ante todo el universo, avergonzado por la obediencia del Hijo. Mira lo astuto que es el enemigo, hermanos y hermanas. Lo que para nosotros debería recordarse como el día de la mayor demostración de amor, de la mayor victoria espiritual, intenta transformarlo en un símbolo de miedo, mala suerte, pesadez, oscuridad. Mientras la Biblia presenta la cruz como el lugar de nuestra redención, de nuestra liberación, el diablo difunde supersticiones para que la gente tema el día en que Jesús lo desarmará. ¿Ves la inversión? Aquello que debería llenar nuestros corazones de gratitud se utiliza para llenar el corazón de muchos de temor y desconfianza. Y, en este contexto, entran en juego la creencia de que el viernes es necesario vestir un color determinado, mostrar cierta simpatía, seguir una regla para que no ocurra nada malo. La palabra dice que Jesús despojó a los principados y poderes, triunfando sobre ellos en la cruz. Esto significa que, para quienes creen, ya no hay un día maldito en el que la vida esté bajo el señorío de Cristo. No hay viernes desafortunado cuando la sangre de Jesús fue derramada ese día y sigue siendo nuestra protección. El problema es que cuando una persona no entiende esto, acaba dando más peso a las tradiciones humanas que al Evangelio. Acaba temiendo más al viernes que a Dios, respetando más la voz de la cultura que la voz de las Escrituras. Por eso, hoy, el primer cambio que el Espíritu quiere generar en ti es este. Deja de mirar el viernes como lo hace el mundo y empieza a ver este día como un recordatorio de la victoria de la cruz, una invitación a recordar el sacrificio de Jesús, un llamado a una confianza renovada. En lugar de irte de casa con miedo, atado por rituales, Dios quiere que te vayas de casa con el corazón firme, recordando que ese día el Cordero fue sacrificado por ti, y así no tienes que cambiar tu paz por supersticiones. Aún así, muchos pueden decir, pero pastor, ¿por qué entonces parece que ocurren tantas cosas pesadas solo el viernes? ¿Por qué tantos accidentes, tantos informes de cosas malas? Y vamos a avanzar en eso, pero primero necesitamos entender otra cosa, lo que dice la Biblia sobre la oscuridad, las señales y los símbolos. La Biblia dice algo sobre la oscuridad y las señales que representan ese reino. Habla, y habla con mucha claridad. En Juan está escrito que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron la oscuridad más que la luz, porque sus actos eran malvados. En Efesios, la palabra dice que una vez fuimos oscuridad, pero ahora somos luz en el Señor, y nos llama a no asociarnos con las obras infructuosas de la oscuridad, sino a reprenderlas. Fíjate que las Escrituras no hablan de color, tela, pintura, sino de un reino, una atmósfera, obras, comportamientos, pactos. La oscuridad en la Biblia es un símbolo de pecado, confusión, distancia de Dios, dominio del enemigo. La luz es un símbolo de la presencia de Cristo, de la verdad, de la santidad, de la dirección divina. ¿Qué hace entonces el enemigo? Toma símbolos, colores, objetos, días, e intenta imbuirles de significados que unen a las personas a su reino. Trabaja para que lo que representa la oscuridad, el miedo, la mala suerte, la muerte, se vuelva normal, bello, deseable, especialmente cuando se combina con repetidas prácticas, frases dichas en tono de broma, pero cargadas de creencia. Y cuando estas cosas entran en la rutina, la persona ya no sabe dónde termina la estética y dónde comienza la comunión con las obras de la oscuridad. Ella dice, es solo moda, pero tras bambalinas,
Usa ciertas cosas para ahuyentar la envidia, ahuyentar el mal de ojo, evitar tragedias, como si tuviera un poder espiritual propio. Aquí, mi hermano, mi hermana, es donde necesitamos discernimiento. Dios no prohíbe el color, Dios prohíbe la comunión con las obras de la oscuridad. Lo que contamina no es el negro en la tela, es el pacto en el corazón. Lo que abre un hueco no es lo que tienes en tu armario, sino dónde depositas tu confianza. Si llevas cualquier símbolo movido por el miedo, si sientes que sin ese gesto, sin esa ropa, sin ese objeto, algo malo va a pasar, entonces ya no es estético, es cautiverio. Y por eso, dentro de un rato, vamos a hablar específicamente de cuándo el color se convierte en un anillo y de cómo ocurre sin que la persona se dé cuenta. Pero, antes de continuar, quiero preguntarte con mucho cariño, si este mensaje te tiene sentido, si sientes que Dios habla a áreas de tu vida que nunca habías cuestionado, suscríbete a este canal, deja tu me gusta en este vídeo y escribe en los comentarios: Dios me protege. Cuando haces esto, al mismo tiempo ayudas a que esta luz llegue a más personas y proclamas ante el mundo espiritual que tu confianza está en el cuidado del Señor, no en supersticiones o miedos. Ahora, déjame hacerte otra pregunta. ¿Cuándo una simple elección de ropa deja de ser neutral y se convierte en una señal de pacto, aunque no te des cuenta? ¿Cuándo se convierte el color en un anillo? En la Biblia vemos desde el principio que Dios actúa con signos, marcas, gestos concretos que representan pactos espirituales. En el Génesis, el Señor establece la circuncisión como un signo del pacto entre Él y su pueblo, una marca en el cuerpo que dice: «Este es del Señor». En Éxodo, vemos la sangre del cordero en las puertas de las casas de los israelitas, una señal visible que impedía al destructor entrar. Esa marca en la puerta no era decoración, era una señal de protección espiritual, una declaración de pacto con Dios, y el ángel del juicio respetaba esa marca. A lo largo de la Biblia, vemos velos, capas, símbolos, objetos usados de manera sagrada como instrumentos de Dios, y también vemos imágenes, amuletos, objetos usados de forma profana como punto de contacto con el reino de las tinieblas. Esto nos muestra algo muy serio. El mundo espiritual lee señales, reconoce marcas, interpreta gestos. Cuando alguien hace algo por fe en Dios, ese acto se convierte en un punto de contacto con el cielo. Cuando alguien hace algo por miedo, por superstición, por confianza en fuerzas ocultas, ese acto se convierte en un punto de contacto con el reino de las tinieblas. Así que, cuando una persona decide, por ejemplo, que el viernes debe vestir de negro para que no pase nada malo, para evitar muertes, accidentes, peleas, mala suerte, sin darse cuenta, está transformando el color en un símbolo de alianza espiritual. Ya no es «lo uso porque me gusta», se convierte en «lo uso porque tengo miedo de que si no lo uso, pase algo malo». Esto ya no es sabor, es cautividad. Es como si cada viernes la persona renovara en el cuerpo un pacto con el miedo, reforzando la creencia de que su protección proviene de lo que lleva puesto y no de quien cree. ¿Ves lo profundo que es esto? El color en sí, aislado, no tiene poder, pero cuando está cubierto de creencias, rituales, miedos, frases como «no lo toques porque el viernes es peligroso», «si no llevas esto pasa algo malo», empieza a tener un peso espiritual en la vida de muchas personas. Y dado que la Biblia dice que los justos viven por fe, todo hábito que nos une por el miedo nos aleja de la libertad de los hijos de Dios. Aquí es donde el negro los viernes deja de ser solo un color y se convierte en una señal de un pacto que debe romperse, una cadena que debe romperse, una forma de vida que debe ser reemplazada por plena confianza en la sangre de Jesús y la palabra del Señor.
Dios quiere revelarte algo especial en este vídeo, querida, querida. Aguanta hasta el final, porque esta palabra es para ti. No es casualidad que estés aquí. No es casualidad que estos temas lleguen hoy a tus oídos. El Señor conoce tus luchas, conoce los miedos que ni siquiera cuentas a nadie, conoce las tradiciones que has mantenido desde que eras niño y sabe cuánto han pesado en tu mente y en tu corazón. Hoy, Él os llama a un nuevo nivel de comprensión, a una nueva posición espiritual, a una ruptura con prácticas que parecían protección, pero que en realidad eran prisión. Y si te quedas conmigo hasta el final, entregaremos todo esto ante el altar de Dios y clamaremos juntos por una verdadera liberación. Hermanos y hermanas, prestad mucha atención a lo que os voy a decir ahora. El problema no es la tela que lleváis, no son los pantalones, la camisa, el vestido o el color de la tela. El problema es la voz que obedecís cuando la elegís ese día en particular. Cuando te miras al espejo un viernes y piensas, hoy tengo que vestir de negro, porque si no me pongo algo malo puede pasar. Alguien puede morir, puede ser mala suerte, puede haber un accidente. Necesitas entender que, en este momento, tu vida no está guiada por la voz de Dios, sino por la voz del miedo, por la voz de la superstición, por la voz de creencias que no nacieron en el Evangelio. Y aquí es precisamente donde reside el peligro espiritual que tanta gente ignora. La palabra de Dios nos advierte muy seriamente sobre esto. En uno de los textos más contundentes de las Escrituras, San Pablo dice que lo que los paganos sacrifican, no lo sacrifican a Dios, sino a los demonios, y afirma muy claramente que no quiere que tengamos comunión con demonios. Inmediatamente después, dice que no podemos beber la copa del Señor y la copa de los demonios, ni participar de la mesa del Señor y la mesa de los demonios. ¿Qué tiene que ver esto con el conjunto del viernes? Tiene todo que ver, porque Pablo habla de prácticas que parecen normales, comidas, banquetes, hábitos que pueden parecer sociales o culturales, pero que, detrás, llevan consigo una comunión espiritual. Él dice que hay actitudes que, si se hacen como expresión de fe en algo que no es Dios, se convierten en una mesa de demonios, en un punto de contacto con el reino de las tinieblas. Cuando una persona, por tradición, promesa, superstición o miedo, viste de negro el viernes para agradar a las fuerzas espirituales, para ahuyentar la mala suerte y no jugar con el destino, sin darse cuenta, está haciendo exactamente eso. Está transformando ese gesto aparentemente ordinario en una forma de sacrificio, de ofrenda, de acuerdo espiritual. Puede que no tenga vela, puede que no tenga un ritual explícito, pero espiritualmente está diciendo, confío más en este hábito que en la protección de Dios. Obedezco este miedo más que la voz de la palabra. Y cuando el corazón se inclina ante el miedo, cuando la mente se rinde a ese tipo de creencia, se abre una puerta a la comunión con fuerzas que no vienen del Señor. Por eso Dios, en Deuteronomio, ordena al pueblo que se mantenga alejado de cualquier práctica que implique adivinación, presagios, brujería, consulta de muertos, conjuros, porque sabe que detrás de estas cosas no hay neutralidad. La palabra dice que todo aquel que hace tales cosas es una abominación para el Señor, y que el Señor aborrece estas prácticas porque ponen el corazón de su pueblo en manos de otras voces, otros señores, otros poderes. Hoy en día, puede que no consultes a un hechicero, pero cuando organizas tu viernes en torno al miedo, la simpatía, rituales de protección, bebes de una fuente similar, te inclinas hacia consejos que no vienen de Dios, imitas las costumbres de personas que no conocen al Señor. Así que te pregunto con amor, pero también con firmeza, ¿de dónde viene ese hábito que tienes? ¿Quién te enseñó que el viernes es un día cargado?
¿Quién te ha metido en la cabeza que si no vistes de negro ese día, alguien puede morir, puede pasar algo malo y estarás jugando con la mala suerte? ¿Aprendiste esto de la Biblia o lo aprendiste viendo a alguien de la familia hacerlo? Escuchando la historia de un vecino, viendo simpatías en revistas, programas de televisión, conversaciones en círculo. ¿Aprendiste esto en un encuentro con Dios o lo heredaste de un entorno donde la palabra casi nunca se abre, pero todo el mundo habla de presagio, energía, mal de ojo, días buenos y días malos? La llamada de hoy del Espíritu Santo para ti es: examina el origen de tus hábitos. No vivas en automático, no repitas sin pensar. Pregúntate, ¿nació esta práctica de la fe o del miedo? ¿Nació de la confianza en Dios o del trauma de una historia pasada? ¿Fue enseñado por alguien lleno del Espíritu Santo o por alguien que siempre ha estado atrapado en supersticiones? Si te das cuenta de que lo que te impulsa a vestir de negro el viernes no es el gusto ni el estilo, sino nerviosismo, miedo, angustia, la sensación de que si no haces esto pasará algo malo, entonces sepa, hay una voz que te habla, y no es la voz del Padre. Quizá descubras, querida, que sin darte cuenta has heredado un pacto espiritual solo repitiendo lo que siempre has visto en casa, sin haber estado nunca en un templo de otra fe, sin haber participado conscientemente en algún rito explícito. Puede que cada viernes estés cultivando un acuerdo invisible con el miedo, con la muerte, con la idea de mala suerte. Y muchas cosas de su vida parecen estar atascadas, porque su boca dice que confía en Dios, pero su cuerpo repite gestos que dicen otra cosa en el mundo espiritual. Realmente quiero saber hasta dónde llega esta palabra. Quiero saber desde qué ciudad me escuchas, de qué país recibes este mensaje. Deja el nombre de tu ciudad en los comentarios, porque tu presencia me hace feliz, y porque cuando escribes también declaras: estoy aquí, escuchando, dejando que Dios me hable en esta parte de mi vida que quizá nunca le haya dejado tocar. Y debes saber que al escribir te estás poniendo ante Dios con más intencionalidad, no solo como espectador, sino como alguien que ha entrado en la conversación con el cielo. Ahora, respirad hondo conmigo y escuchad. Calmaos, hermanos y hermanas. No se trata de prohibir el color, de crear una lista de ropa permitida y prohibida, sino de romper las cadenas que se han formado alrededor de vuestro corazón. Dios no está detrás de tu armario con tijeras para cortar piezas de un color determinado. Él está mirando el lugar de donde provienen sus decisiones. Y ese lugar es el corazón. La palabra dice que todo lo que no proviene de la fe es pecado. Es decir, todo lo que hacemos sin descansar en Dios, movidos por el miedo o el engaño, nos aleja de la voluntad del Señor. Al mismo tiempo, la Biblia dice que el hombre ve lo que tiene delante de los ojos, pero el Señor ve el corazón. Es decir, sabe cuando alguien lleva algo por placer, sin ninguna carga espiritual, y cuando alguien lleva lo mismo como si fuera una protección espiritual alternativa. Por lo tanto, lo que el Señor quiere hoy es llevaros a preguntaros: ¿es que yo use el negro los viernes solo ropa? ¿O se ha convertido en una muleta espiritual? ¿Lo uso porque me gusta, porque encaja, porque es práctico? ¿O lo uso porque, en el fondo, siento que si no lo hago, podría pasar algo malo? ¿Lo uso porque me parece bonito o porque me dijeron que el viernes es el día para esto y tengo miedo de desobedecer una orden que ni siquiera vino de Dios? Si hoy quitas esta práctica, ¿cómo te sientes? ¿Paz? ¿Libertad? ¿O un peso, mariposas en el estómago, la sensación de que estás en riesgo? Si hay miedo, hay cárcel. Si hay ansiedad solo por imaginar que se rompe, está cautiverio. Y si el enemigo está usando precisamente el miedo que sientes el viernes para mantener tu vida encerrada,
Y si esa aprensión que llega ese día, ese cuidado exagerado, esa necesidad de realizar rituales, es el vínculo que impide que tu fe crezca, las promesas de Dios de fluir más libremente, que tu mente no descanse realmente en el cuidado del Padre. A veces, no es una gran maldición declarada la que une a una persona, sino pequeños hilos de miedo cosidos en hábitos que ni siquiera cuestionan. ¿Alguna vez te has dado cuenta de cómo todo lo que es superstición genera miedo y nunca genera fe? La superstición nunca te lleva a confiar más en Dios, siempre te lleva a confiar más en objetos, gestos, colores, días, frases. Nunca trae una paz profunda, como mucho trae alivio momentáneo, una sensación de he cumplido la regla, ahora estoy más seguro. Pero poco después vuelve el miedo, porque el corazón no está fijo en la roca, sino que está firmando la vida en arenas movedizas. Al diablo le gusta atrapar a la gente en hábitos automáticos. Es el color de la ropa en tal día, es el vaso colocado en tal lugar, es la sal arrojada. Es la oración repetida como fórmula sin fe verdadera, es el ritual de no salir de casa sin hacer eso. Con esto, crea un ciclo de dependencia, en el que la persona nunca se siente libre, siempre piensa que si olvida hacer algo, si no cumple con la simpatía, el mal le alcanzará. Las Escrituras nos dirigen a no ignorar los planes del enemigo, y también afirma que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de equilibrio. Esto significa que el tipo de miedo que paraliza, que esclaviza, que lleva a la persona a vivir dependiente de rituales y reglas humanas, este miedo no proviene de Dios. Cuando alguien organiza el viernes en torno al miedo, en lugar de organizarlo en torno a la cruz de Cristo, esa persona le está dando al diablo un espacio que no debería ocupar. Por eso hoy, en el nombre de Jesús, cualquier práctica que esté impulsada por el miedo y no por la fe, estáis llamados a rechazar, incluyendo esta obligación de vestir de negro el viernes como si fuera una protección. Si lo usas por miedo, por superstición, por promesa, es hora de decir, ya basta, en mi vida el Señor manda. No trae mala suerte. Incluso puedes seguir gustando del negro, pero ya no puedes ser esclavo de la idea de que un color en un día determina tu protección. Dios quiere verte libre, caminando guiado por el Espíritu y no por supersticiones. Y recuerda, al final de este vídeo te espera un momento especial de oración. No dejes este mensaje, porque Dios ha preparado algo para ti. No es solo una palabra vaga, es un camino, y la oración que oraremos más adelante será un paso muy importante para sellar lo que el Señor te está diciendo ahora. Quizás en este momento te estés preguntando, ¿pero cómo sé, en la práctica, si en mi vida este número de ropa de negro el viernes se ha convertido en una prisión espiritual? Esta es una pregunta honesta y necesaria. Así que veamos juntos dos escenarios muy diferentes. Primero, está el uso del negro como un estilo sencillo, sin carga espiritual, sin superstición, sin miedo. A la persona le gusta el color, piensa que combina, se siente bien, y si algún día no puede ponérselo, no siente culpa, miedo ni mal presagio, es solo una pieza más en el armario. Segundo, está el uso del negro el viernes como condición para que nada salga mal, para que nadie muera, para no atraer cosas malas, y en este caso, si la persona no lo lleva, pasa el día nerviosa, pensando que ha provocado el destino. La Biblia habla de una conciencia débil, que se contamina fácilmente, y de personas que aún no han comprendido plenamente la libertad que existe en Cristo. También dice que fue por la libertad que Cristo nos liberó, y que no debemos permitirnos volver a estar atados por un yugo de esclavitud.
Esto significa que cualquier hábito que te vuelva a poner cadenas, cualquier hábito que te deje rehén al miedo de nuevo, como si estuvieras todo el tiempo intentando no jugar con las fuerzas, es una especie de yugo que hay que romper. Así que aquí tienes una prueba espiritual que puedes hacer ante Dios, con sinceridad. Si hoy quito esta práctica, si decido que a partir de este viernes ya no voy a vestir de negro por miedo, ¿qué siento por dentro? Si al imaginar esto sientes paz, libertad, alivio, probablemente esta práctica era solo una costumbre superficial. Pero si te sientes pesado, si tienes miedo, si tu mente empieza a decir, mejor no tocarte esto, mejor no arriesgarte, si sientes que estás causando algo malo, entonces es una señal de que esto ya no es solo una elección, es un cautiverio. Y querida, querida, todo lo que te une con el miedo, Cristo quiere romperlo. Todo lo que te impide descansar bajo la protección del Señor y te obliga a negociar con el viernes con mala suerte, con el color de tu ropa, no viene del corazón de Dios. Si tienes miedo solo de pensar en romperte, es una señal de que se ha puesto una cadena allí, y la cadena no se afloja. Rompemos en el nombre de Jesús. Quiero decirte algo muy importante. Rezaré por cada nombre que dejes aquí. Si necesitas oración, deja tu petición en los comentarios. Escribe tu amén de fe, porque esto no es solo interacción, es un acto espiritual. Cuando pides oración dices, reconozco que necesito la ayuda de Dios y quiero ser recordado ante el Señor. Y yo, como pastor, hago este compromiso ante Dios de presentarle estos nombres, estas intenciones, estos hogares que hoy están expuestos a la luz. Ahora sigamos. ¿Qué ocurre espiritualmente cuando organizo mi viernes en torno al miedo y no a la cruz? Cuando me despierto pensando ya en el viernes como un día peligroso, como si fuera un campo minado, y paso el día intentando tranquilizarme con rituales, colores, gestos. La Biblia es muy clara en que el miedo trae consigo castigo. Esto significa que el miedo se convierte en tormento, nos castiga desde dentro, roba la paz, quita el sueño, hace que la persona imagine desgracias que ni siquiera ocurrieron. El mismo texto sagrado también explica que por miedo a la muerte, muchos pasan toda su vida esclavizados. Cuando alguien pasa el viernes con este tipo de miedo, se abre la puerta al tormento, no a la paz. En lugar de vivir la memoria de la cruz como fuente de seguridad, vive bajo la sombra de la desgracia que puede ocurrir en cualquier momento si no realiza ciertos ritos. Y el diablo se alimenta de ese miedo, hermanos y hermanas. Sabe que cuanto más aterrorizada está una persona, menos confía en la providencia de Dios, menos ora con fe, menos descansa. Y en muchos casos, este miedo se transmite de generación en generación. Una abuela temerosa enseña a su hija, que enseña a su nieto frases como, el viernes es un día de cuidado, hoy no lo toques, en un día así ponte ese color, no enfrentes al destino. Así, el miedo se convierte en una especie de herencia espiritual, una maldición familiar silenciosa, no porque alguien soplara la plaga, sino porque año tras año, viernes tras viernes, la familia se organizaba no en torno a la cruz de Cristo, sino en torno a supersticiones, y lo que debería ser una razón más importante para la esperanza. El día en que recordemos que Jesús venció a la muerte, acaba convirtiéndose en un día de angustia. Pero hay una forma bíblica de vestir el viernes, no con negro de miedo, sino con una armadura de luz. Y aquí es donde quiero llevarte ahora. Si Dios eligiera un color para su viernes, ¿cuál sería? La Biblia responde, el color que Dios elige para su vida no es negro, blanco, rojo ni azul. Es la luz de Cristo, es la armadura de Dios, es la presencia del Espíritu Santo envolviendo todo tu ser. Las Escrituras dicen que la noche está casi terminando, el día está a punto de llegar.
Así que debemos dejar las obras de la oscuridad y ponernos las armas de la luz. Entonces nos ordena vestirnos del Señor Jesucristo y no planear cómo satisfacer los deseos de la carne. Esto significa que en lugar de despertarte el viernes preocupado por el color de tu ropa, deberías despertarte preocupado por ponerte a Cristo. Significa que en lugar de preguntar ¿qué color me protegerá hoy?, deberías decir: Señor, cúbreme con tu sangre, vísteme con tu luz, ponte sobre mí tu armadura espiritual, porque eso es en lo que quiero caminar hoy. La misma Biblia nos exhorta a ponernos toda la armadura de Dios para resistir en el día malo, manteniéndonos firmes contra las artimañas del diablo. Esto incluye el casco de la salvación, la coraza de la justicia, el cinturón de la verdad, el escudo de la fe, la espada del Espíritu y los pies cubiertos con el Evangelio de la paz. Aviso: Dios nunca te dijo que confiaras en un trozo de tela para protegerte. Nos ordenó confiar en la armadura que Él mismo os ofrece. Nos ordenó confiar en la justicia de Cristo, en la verdad de la palabra, en la fe que apaga los dardos ardientes del maligno, y no en el miedo que intenta protegerse. Cuando priorizas esta prenda espiritual, el color exterior se convierte en detalle, y lo que realmente importa es quién llevas dentro y sobre ti. Y aquí llega una revelación que lo cambia todo. La Biblia no ordena evitar un solo color el viernes, sino evitar un tipo de prenda espiritual en cualquier día. La palabra nos dice que dejemos las obras de las tinieblas y pongamos luz en la luz. Nos dice que abandonemos la vieja forma de vivir, con sus vicios, miedos, supersticiones, y que vestimos al hombre nuevo, creado según Dios, en justicia y santidad de la verdad. Esto significa que no tiene sentido vestir de blanco, azul o amarillo si, por dentro, sigues usando la ropa del miedo, la falta de perdón, la envidia, la superstición o la duplicidad. Puedes vestir de negro, si eso para ti es solo una elección estética, pero hay algo que la Biblia dice que nunca deberías ponerte, especialmente los viernes ni cualquier otro día: las obras de oscuridad, el espíritu del miedo, la mentalidad de mala suerte, la dependencia de supersticiones. La palabra dice: dejemos a un lado las obras de oscuridad y pongamos las armas de luz. En otros lugares, nos ordena despojarnos del viejo con sus actos y vestirnos al hombre nuevo que se renova a imagen de quien lo creó. El punto, hermano, hermana, no es que Dios escriba el color de tu ropa un viernes, sino que está viendo si tu corazón sigue tratando este día como un día de oscuridad, mala suerte y miedo, o si has aprendido a verlo como un día de cruz, de victoria, de confianza. El problema no es el negro de la tela, es el negro de la mente, es la oscuridad del alma. Es el hábito de decir el viernes es un día pesado, en lugar de decir el viernes es el día en que Cristo triunfó para mí. Una vez que entiendes esto, es imposible seguir tratando el viernes como lo hace el mundo, sin consecuencias para tu vida espiritual. Ya no puedes despertarte ese día repitiendo las mismas frases, alimentando los mismos miedos, cumpliendo con las mismas obligaciones, como si nada se hubiera revelado. La luz entró, la verdad fue anunciada, el Espíritu habló. Ahora, o decides alinear tus viernes con la cruz, o seguirás atrapado en un patrón que ya no coincide con el que te llamaron a ser luz. Si sientes, en lo más profundo de tu corazón, que Dios te ha traído hoy aquí para escuchar precisamente eso, escribe en los comentarios: creo. No es solo una palabra bonita, es una respuesta. Cuando escribes creo, estás diciendo: creo que la cruz es mayor que la desgracia. Creo que Jesús es más grande que cualquier superstición. Creo que la armadura de Dios es mejor que cualquier color de ropa. Creo que no nací para vivir esclavo del miedo. Creo que mi viernes pertenece al Señor.
Y tu fe, expresada de esta manera, fortalece a otros que leerán y se darán cuenta de que no están solos en esta decisión de romper con una mentalidad oscura y abrazar, de una vez por todas, la luz de Cristo. Hermanos y hermanas, si el viernes ya no es un día pesado para nosotros, si ya entendemos que no hay mala suerte consagrada en el calendario para quienes están en Cristo, ¿cómo debería un cristiano ver este día a partir de ahora? El primer paso es renombrar espiritualmente el Friday. Durante muchos años, puede que hayas repetido que el viernes es un día de preocupación, de pesadumbre, de miedo, pero hoy el Señor te invita a llamar a este día de otra manera. Un día de recuerdo de la victoria de la cruz, un día de intercesión, un día de consagración, un día en que el mundo intenta arrastrarte a la oscuridad, pero decides responder con luz. La palabra dice que, en cuanto a nosotros, lejos sea la gloria en cualquier otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por la cual el mundo está crucificado ante nosotros y nosotros para el mundo. Esto significa que la cruz es nuestro punto de referencia, es nuestro orgullo sagrado, es el lugar donde todo se ha decidido a nuestro favor. Si el mundo llama al viernes un día cargado, por fe podemos llamarlo el día de la cruz, el día de la victoria, el día en que recordamos que el diablo fue saciado, que los poderes fueron objeto de burla, que nuestro pecado recayó sobre los hombros del Cordero. En otro pasaje, la Biblia dice que la palabra de la cruz es necedad para los que perecen, pero para nosotros que estamos salvos, es el poder de Dios. Aviso, el poder de Dios no está en la superstición, no está en el color, no está en el miedo, está en el mensaje de la cruz. Es en este hecho histórico y espiritual que el Hijo de Dios se entregó por nosotros. Así que, si hay un peso el viernes para el cristiano, ese peso debería ser el peso de la gratitud, el peso de la reverencia, el peso de un amor tan grande que nos limita, no el peso del miedo a que algo malo vaya a suceder. Por eso, hoy quiero invitaros a renombrar en vuestro corazón lo que significa el viernes. En lugar de despertar diciendo, hoy es un día peligroso, empieza a decir, hoy es el día en que recuerdo de una manera especial la cruz de mi Señor. Hoy es el día para acercarme, rezar más, interceder más por mi familia, dar gracias por la salvación que se me ha dado. En lugar de planificar el viernes para las condolencias y los colores, planifica ayuno, oración, lectura de la pasión de Cristo, meditación sobre los relatos evangélicos que hablan de todo lo que Jesús sufrió por amor a ti. Al hacer esto, estás tomando el centro del viernes por miedo y poniéndolo en el lugar correcto, que es la cruz. Quizá, para ti, sería muy bueno reservar el viernes un tiempo extra para abrir la Biblia a Marcos, Mateo, Lucas o Juan, y releer el momento en que Jesús fue juzgado, azotado, coronado con espinas, clavado al árbol. En lugar de repetir frases desafortunadas, deja que tu boca repita versículos, alabanzas, oraciones de rendición ese día. Si decides ayunar, no lo hagas como alguien que cumple un ritual para ahuyentar la desgracia, sino como alguien que responde con amor a aquel que se entregó por ti. El ayuno no es una moneda de cambio con Dios, es una expresión de amor, es un espacio que abres para que Él hable a tu corazón con mayor claridad. Así, poco a poco, el viernes dejó de ser un día de superstición y se convirtió en su casa en un día de consagración, un día en el que la familia se reúne para rezar, leer un salmo y dar gracias por la sangre derramada en la cruz. Cuando empiezas a ver Friday de esta manera, algo también cambia en la forma en que te ves a ti mismo. Te das cuenta de que ya no eres rehén de dátiles y colores. Eres alguien que se glorifica en la cruz y que ve, en lo que el mundo llama derrota, el mayor triunfo de la historia. Y esto nos lleva a una segunda implicación,
que afecta directamente a tu guardarropa espiritual de cada día, no solo del viernes. Si el viernes ha llegado a ser recordado como un día de la cruz, un día de victoria y no de mala suerte, entonces la siguiente pregunta es: ¿qué necesitas tirar hoy que no sea tela, sino un pacto? Cuando hablo de vestuario espiritual, no me refiero solo a tu ropa física, sino a todo lo que guardas en la vida como si fuera parte de ti. Objetos, amuletos, simpatías, hábitos, frases, viejas promesas hechas con miedo. La palabra nos muestra en los Hechos de los Apóstoles un momento muy fuerte cuando, tras haber encontrado la verdad, muchos de los que habían practicado el ocultismo trajeron sus libros de magia y los quemaron públicamente. Cuando calcularon el valor de esos libros, descubrieron que valían una fortuna, pero aún así decidieron destruirlos para no mantener ningún vínculo con la oscuridad. Toda la región se vio afectada por este gesto, porque allí quedó claro que no se puede caminar con Dios y seguir coqueteando con las viejas prácticas. La Biblia también dice que no podemos estar unidos de forma desigual, que hay comunión entre la luz y las tinieblas, que puede haber acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos, y concluye con un llamado: salid de entre ellos, separaos, no toquéis las impurezas. Esto significa que seguir a Jesús implica, en muchos momentos, tomar lo que antes se usaba como instrumento de superstición y romper físicamente con él. Puede ser una pulsera que siempre se ha presentado como una protección espiritual fuera de Dios. Puede ser una cinta en la que has depositado tu confianza. Puede ser un objeto que te dijeron que llevaras los viernes para que no pase nada malo. Puede ser un papel con simpatía, un libro de prácticas espirituales que no provienen de la palabra, una cadena que usas por miedo a quitártela. Hoy el Señor te invita a revisar ante Él no solo tu ropa, sino tu vida. ¿Qué me pongo por miedo? ¿Qué guardo porque han dicho que si lo tiro vendrá el mal? ¿Qué me pongo, cuelgo, me pongo en la cartera, en el cuerpo o en casa, como si tuviera energía para protegerme? Ante estas cosas, la actitud bíblica es clara. No basta con dejar de usarla un día y guardarla en un cajón. Es necesario renunciar, es necesario destruir, es necesario desecharlo, como hicieron aquellos discípulos de los Hechos que quemaron los libros de magia. Cuando dejas de vestir de negro por miedo, destruyes objetos rituales y declaras con tu boca y actitud que tu único pacto es con Cristo. Estás vaciando tu armario espiritual. Este acto de renuncia es tanto simple como profundo. Simplemente porque, en la práctica, es decidir: nunca volveré a llevar esto como amuleto. Nunca volveré a atar mi viernes a esto, porque mi confianza está en el Señor. Profundo porque toca historias, recuerdos, miedos, lazos familiares. En algunos casos, incluso puedes tener miedo de tirarlo, porque alguien ha dicho que es una vergüenza hacerlo. Porque os digo, en el nombre de Jesús, la desgracia es seguir viviendo atado a algo que no viene de Dios. La gracia es romper con ella y arrojarse a los brazos del Padre. Si este mensaje tiene sentido, si te das cuenta de que Dios te está guiando por un camino de limpieza interior, te pido con cariño: prepara un gesto sencillo de apoyo para esta palabra. He preparado este mensaje con oración y dedicación, pidiendo al Señor que salga como luz en hogares que han estado a la sombra de la superstición durante años. Si te tocó, solo necesitas un simple gesto. Deja tu me gusta y suscríbete al canal. Así, más almas encontrarán este camino. Más personas serán alcanzadas por este llamado a la liberación. Más familias aprenderán a renombrar sus viernes a la luz de la cruz y no al miedo. Ese gesto tuyo marca la diferencia en la difusión de esta palabra de fe. Pero hay una prueba aún más difícil que tirar objetos y romper hábitos. Es romper con lo que toda la familia ha estado haciendo durante generaciones.
Y cuando la persona que te dijo que llevaras negro el viernes fue alguien a quien quieres y respetas profundamente, quizá fue tu abuela, tu madre, un tío, alguien a quien admiras, que cuidó de ti, que siempre quiso lo mejor, y entonces surge un conflicto en el corazón. Si dejo de hacer esto, no estaré faltando al respeto a esta persona. ¿No estoy despreciando lo que me enseñó? Jesús no ignoró este conflicto, habló de él. La palabra dice que quien ama más a su padre o a su madre que a él, no es digno de él. Y quien no toma su cruz y no sigue a Jesús, no es digno de él. Esto no es un mandato para deshonrar a padre y madre, es un llamado a poner a Cristo primero, por encima de cualquier tradición, incluso de quienes nacen en hogares llenos de afecto. Al mismo tiempo, la Biblia nos muestra la figura de Josué diciendo, «Yo y mi casa serviremos al Señor». Verás, Joshua toma una decisión por sí mismo y por la casa. Él elige a quien servirá, aunque sabe que otras familias podrían tomar otras decisiones. Cuando eres el primero en tu casa en darte cuenta de que una tradición no glorifica a Dios, duele. Sientes el peso de romper con algo que parece formar parte de la identidad de la familia, algo que está ligado a la forma en que hablas, vistes y comentas los días. Pero obedecer la palabra, en muchos momentos, pasa por este dolor. Ser el primero en decir no a algo que todos siempre han dicho sí. La clave está en cómo lo haces. No es con arrogancia, ni con acusación, ni con desprecio. Es con amor, con respeto, con una explicación suave pero firme, mostrando que tu confianza está en Dios y que ya no quieres vivir atrapado en un miedo que la propia Biblia dice que no viene del Señor. Quizá necesites sentarte con una madre, con una abuela y decir, «Te quiero, reconozco que siempre quisiste mi bien, pero hoy entendí, por la palabra, que esta práctica no agrada a Dios. Ya no me pondré de negro el viernes por miedo, porque confío en Jesús. No desprecio tu cuidado, elijo obedecer a Dios por encima de todo». Puede que, al principio, haya malentendidos, incluso críticas, pero recuerda, quienes eligen a Cristo como prioridad nunca carecen de recompensa espiritual. Honra a quienes le honran. Ve cuando alguien renuncia incluso a tradiciones más queridas para ser fiel a la verdad. Y cuando rompes el paso, la Biblia te asegura que hay una recompensa para quienes se atreven a obedecer. No hablo de recompensa material automática, hablo de paz de conciencia, libertad interior, puertas espirituales cerrándose al enemigo y abriéndose a la acción de Dios. La palabra dice que si el Hijo te libera, serás verdaderamente libre. Esto también es cierto para quienes están liberados de miedos heredados, de tradiciones que parecían protección, pero que en la práctica mantenían el alma en cautiverio. ¿Qué cambia en tu vida cuando el viernes deja de ser un día de miedo y se convierte en un día de fe? Cuando decides conscientemente que ya no vas a organizar tu día en torno a la mala suerte, sino en torno al Evangelio. Primero, cambia el entorno interior. El corazón que vivió tenso comienza a experimentar una paz que no proviene de los amuletos, sino de la confianza. La mente que vivía imaginando desgracias comienza a ocuparse con promesas. Empiezas a entrar el viernes con la certeza de que estás bajo el refugio del Altísimo, no bajo una nube de mala suerte. La Biblia nos asegura que aquel que habita en el lugar secreto del Altísimo y descansa bajo la sombra del Todopoderoso puede decir, «El Señor es mi refugio y mi fortaleza, mi Dios, en quien confío». Y esta confianza va acompañada de promesas de liberación, de protección y de protección en medio de los peligros. Este es el manto que Dios quiere colocar sobre ti los viernes. El manto de la presencia, el refugio del Altísimo, las alas del Todopoderoso, y no el miedo a que algo pueda golpearte si no haces un gesto específico.
Cuando abandonas las prácticas supersticiosas y te pones en Cristo, tu seguridad deja de ser frágil y se arraiga en la roca. Segundo, cambia la forma en que influyes en tu hogar. Antes, quizás, eras tú quien repetía frases de miedo. Ahora, te conviertes en alguien que, el viernes, llama a la familia a rezar, a dar gracias, a recordar la cruz. En lugar de decirles a tus hijos, hoy es un día peligroso, puedes decir, hoy es un día en el que recordemos cuánto nos amó Jesús. Pongamos este día en sus manos y confiemos. Este cambio en el discurso tiene un enorme impacto espiritual, porque la fe también se transmite a través de las palabras que elegimos. La nueva rutina espiritual del viernes puede ser algo así. Temprano por la mañana, entregas el día en oración, renuevas tu confianza, lees un pasaje de la Pasión, quizá un salmo, y a lo largo del día, cuando el viejo miedo quiere volver, respondes con versículos, recordando la promesa de protección, no la amenaza de mala suerte. Cuando te pones la prenda que quieras, declaras en voz baja, o incluso en tu corazón, me pongo a Cristo, me visto con la luz de Dios, mi túnica es la presencia del Señor. Y así, sin esposas obligatorias de colores, experimentarás en la práctica que el Hijo realmente te ha liberado y que esa libertad se expresa incluso en estos detalles. Al final de este vídeo, alzaremos juntos una oración que puede convertir este momento en un hito en tu vida. Quédate, porque Dios ha preparado algo especial para ti. No se trata solo de aprender con la mente, sino de entregar con el corazón. La oración que rezaremos será precisamente para sellar esta decisión de cambiar el miedo por la fe, para renombrar vuestros viernes, para romper con las tradiciones que no agradan a Dios y para limpiar vuestro armario espiritual. Pero quizá te preguntes, ¿cómo será mi próximo viernes en los entrenamientos después de este vídeo? ¿Cómo puedo vivir concretamente todo lo que estoy escuchando? Imagina conmigo, te despiertas y, antes de mirar el armario, levantas la vista. Antes de pensar en el color de la tela, piensa en el Dios que te sostiene. Allí, aún en la cama o de rodillas, oras dando tu día como enseña la palabra, presentando a Dios tus preocupaciones con súplicas y acción de gracias, y permitiendo que la paz, que cruza toda comprensión, proteja tu corazón y mente en Cristo. En lugar de empezar la mañana alimentando la ansiedad, empiezas derramándola toda ante el Señor. Luego puedes reservar un momento, aunque sea breve, para recordar la cruz. Abre el Evangelio y lee algunos versículos que hablen de la pasión, para que este día se marque no con noticias de mala suerte, sino con el recuerdo vivo del sacrificio de Jesús. Al hacerlo, estás diciendo, Señor, quiero que mi sexto esté alineado con lo que has hecho por mí, no con lo que el mundo dice sobre este día. Luego, conscientemente, renuncias verbalmente a toda superstición sobre el color, la mala suerte y el miedo, diciendo, en voz baja pero con fe, rechazo toda creencia de que un color puede determinar mi destino. Renuncio a toda palabra de mala suerte que se dice sobre mis viernes. Confío solo en la protección del Señor. Solo entonces vas al armario y viste lo que quieras, en paz, declarándote vestido de Cristo. Puede ser negra, puede ser blanca, puede colorearse. La diferencia es que ahora ya no es el miedo lo que elige por ti, es la libertad. La base bíblica de este tipo de postura es muy clara cuando la Escritura nos llama a someternos a Dios, a resistir al diablo, y Él huirá de nosotros. Someterse a Dios es precisamente eso, organizar el viernes desde la fe y no por superstición. Resistir al diablo es decir no al miedo y a los viejos rituales, incluso cuando la voluntad es no meterse con él. Además, la palabra te llama a vestirte como elegido de Dios, santo y amado, con entrañas de misericordia, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia.
Esto significa que la ropa espiritual que llevas los viernes también incluye la forma en que tratas a las personas, cómo reaccionas ante los contratiempos, cómo te comportas en el trabajo, en la familia. Un Viernes Santo, para el cristiano, no es solo aquel en el que reza unas cuantas oraciones más, sino en el que vive de una manera coherente con lo que cree, alejándose de la oscuridad y acercándose a la luz en palabras, actitudes y decisiones. Aún así, no te dejes engañar. Al enemigo no le gustará que rompas este ciclo. Intentará asustarte, te soltará pensamientos como: mejor no te metas con esto. No tienes que ser tan radical. Hazlo en secreto sin que nadie vea. Y aquí es donde entra la batalla espiritual del viernes. No es una batalla de color, es una batalla de mente y corazón. A veces sentirás la tentación de volver al viejo patrón, de hacer solo esta vez lo que siempre has hecho por si acaso. En esos momentos, recuerda lo que dice la Escritura: resiste al diablo y huirá de ti. Hoy, si escucháis la voz de Dios, no endurecéis vuestros corazones. Y si el precio de mantener esta práctica un viernes más es quedarse atrapado en las mismas cadenas espirituales, ¿merece la pena? ¿Merece la pena sostener un amuleto, un hábito, un color y perder la alegría de caminar en libertad con Dios? ¿Merece la pena seguir dando al miedo el derecho de decidir cómo vives, cuando el Señor mismo ya ha derramado su sangre para liberarte? La Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne y hueso, sino contra principados y poderes, fuerzas espirituales de maldad en los reinos celestiales. También dice que nuestro adversario, el diablo, merodea como un león rugiente, buscando a quien devorar. Nos pide que estemos sobrios y vigilantes. Estas fuerzas a menudo se alimentan del miedo, el hábito ciego y la ignorancia. Aunque la persona no lo sabe, vive encarcelada sin entender. Cuando lo sabe, pero endurece su corazón, empieza a luchar contra la luz. Por eso insiste la palabra: hoy, si oyes la voz del Señor, no endurezcas tu corazón. Hoy, no mañana, ni el próximo viernes. Hoy es el día oportuno, hoy es el momento de decidir. Así que, en el nombre de Jesús, recibe este llamado. Hoy es el día en que decides no volver a llevar el miedo, nunca más llevar supersticiones, especialmente los viernes. Hoy es el día en que dices, con la boca y con actitud: mis viernes no pertenecen al azar, pertenecen al Cordero que fue sacrificado por mí. Ya no cambiaré mi paz por supersticiones, porque quien protege mi vida es el Señor. Si esta palabra te está tocando el corazón, deja tu me gusta en este vídeo y suscríbete al canal. Es tu forma silenciosa de decir amén. Cuando haces esto, sin usar demasiadas palabras, estás de acuerdo con lo que dice el cielo y ayudando a otros a ser alcanzados también. Y ahora, si sientes que Dios te está hablando, quédate conmigo, porque en los próximos momentos empezaremos a acercarnos a ese tiempo de oración en el que juntos, en presencia del Señor, cortaremos estas raíces, romperemos estos pactos y consagraremos de una vez por todas nuestros viernes al Dios que nos ama y nos guarda. Hermanos y hermanas, ahora quiero que estéis, donde quiera que estéis, os pongáis en actitud de oración conmigo. Si puedes, cierra los ojos, calma tu corazón, porque este es un momento entre tú y Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor nuestro Dios y Padre nuestro, tu palabra hoy nos ha llamado a ponernos las armas de la luz, a dejar de lado las obras de las tinieblas y a vestirnos de Cristo mismo. Nos has recordado que si el Hijo nos libera, seremos verdaderamente libres, libres por dentro, libres del miedo, libres de la esclavitud, libres de aquello que nos une, en prácticas que no vienen de ti. En esta hora, Señor, estamos ante ti en gratitud. Gracias, querido Padre, por la luz de tu palabra que ha entrado en áreas de nuestras vidas, hoy en las que quizá
hemos mantenido en la oscuridad durante años. Gracias por desenmascarar costumbres, supersticiones, miedos que parecían normales, pero que estaban robando nuestra paz. Gracias porque el Señor no nos deja en la ignorancia, sino que nos muestra con amor dónde debemos ser libres. Te damos gracias, Señor, por cada enseñanza, por cada versículo, por cada verdad que tu Espíritu nos ha impartido en este momento. Gracias por recordarnos que el viernes no es un día de mala suerte, sino un día de la cruz, el día en que vuestro Hijo se entregó por amor a nosotros, un día en el que principados y poderes fueron despojados. Gracias porque, mientras el mundo sigue repitiendo frases de miedo, el Señor nos llama a repetir el mensaje de la cruz, que es el poder de Dios para nosotros que estamos salvos. Gracias, Señor, por la paciencia con la que has tratado nuestros corazones, incluso cuando, sin darnos cuenta, confiamos más en los rituales y colores que en tu presencia. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos algo muy concreto. Ven y líbranos de todo miedo ligado al viernes, a cualquier color, a cualquier ritual, a cualquier pacto consciente o inconsciente que hayamos hecho. ¿Sabes, Señor, cuántas veces salimos de casa con el corazón pesado porque era viernes? ¿Cuántas veces llevamos algo movido por el miedo? ¿Cuántas veces repetimos frases que no coinciden con la fe que profesamos? ¿Sabes, Señor, de dónde vienen estas costumbres? ¿Quién nos enseñó? ¿Qué historias de dolor hay detrás de ellas? Y ahora ponemos todo esto en tus manos. Pedimos que la sangre de Jesús pase por nuestra historia, por generaciones anteriores, por las palabras que escuchamos, por los gestos que repetimos sin cuestionar, y que corte, en el nombre de Jesús, toda cadena espiritual que se haya formado. Señor, clamamos por la liberación espiritual que promete tu palabra. Dijiste que si el Hijo nos libera, seremos verdaderamente libres. Así que Jesús, ahora entra en estas áreas específicas de nuestra vida, donde aún había miedo, donde aún había supersticiones, donde todavía existía un no te metas con eso, porque podría salir mal, y rompe esas cadenas. Entrega, Señor, a aquel que durante años solo se ha vestido de cierta manera los viernes por miedo, al que no sale de casa sin amuleto, al que siente una opresión en el pecho cada vez que llega ese día. Libera, Señor, de toda mente oprimida por el terror de los accidentes, de la muerte, de la tragedia, como si tu protección dependiera de un ritual. A partir de hoy, que este miedo pierda fuerza, se exponga como mentira y dé paso a la plena confianza en ti. También clamamos, Señor, por la protección de la familia de cada uno que ora conmigo. Tu palabra dice que quien habita en el refugio del Altísimo y descansa bajo la sombra del Todopoderoso, puede decir, eres mi refugio y mi fortaleza, mi Dios, en quien confío. Que esta promesa se cumpla en la casa de este hijo tuyo, de esta hija tuya. Cúbrenos con tus plumas, tómanos bajo tus alas, como dice el Salmo, para que encontremos refugio. Ordena a tus ángeles que nos concernen, que nos guarden en todos nuestros caminos, los viernes y todos los días. Que ninguna plaga llegue a la tienda de quienes os busquen, que ninguna flecha lanzada por el enemigo encuentre una brecha en la vida de quienes, hoy, eligen confiar solo en vosotros. Amado Padre, te pido en particular la sanación emocional del miedo y la ansiedad. Ya sabes a quienes no solo tenían hábitos, sino que sufrían una verdadera aflicción interna, palpitaciones, pensamientos negativos, noches sin dormir cuando se acercaba ese día. Tu palabra dice que te buscamos, nos escuchas y nos libras de todos los temores. Así que ven, Señor, ahora, con tu paz, inunda este corazón. Donde antes había miedo al viernes, ahora pone esperanza. Donde había una expectativa de tragedia, había una expectativa de cuidado.
Donde hubo ansiedad, descansa en la seguridad de que eres un Dios fiel, que tu paz, que supera todo entendimiento, guarde mente y corazón en Cristo Jesús. Señor, también da valor para romper contradicciones que no te glorifican. Ves al que teme llorar a alguien de la familia si abandona estas costumbres, al que se siente culpable solo de pensar en tirar ciertos objetos. Dales, Señor, el coraje suave y firme de quienes aman, pero deciden obedecer primero tu voz. Les enseña a hablar con sus familias con respeto pero convicción, diciendo que ahora quieren servir al Señor con integridad, sin mezclar fe con superstición. Que tu Espíritu Santo permita a cada uno dar este paso sin agresividad, sin orgullo, pero con la seguridad de que complacer a Dios es lo mejor que pueden hacer por sí mismos y por su propia familia. Ahora, hermano mío, mi hermana, aún en oración, quiero guiarte a un acto espiritual importante. Donde estés, si puedes, repite conmigo, en voz audible, aunque sea en voz baja. Señor Jesús, hoy renuncio a toda alianza con supersticiones ligadas al viernes. Renuncio a toda creencia de que el color que llevo pueda mantenerme. Renuncio a todo miedo a la mala suerte, la tragedia o la muerte que esté relacionado con ese día. Rompo, en tu nombre, todos los pactos conscientes o inconscientes que he hecho con estas prácticas. Declaro que confío solo en ti. Desde hoy ya no llevo miedo, ya no llevo supersticiones. Me pongo a Cristo, encendo la luz. Amén. Padre, recibe esta renuncia que acaban de hacer tu hijo e hija. Confirma por tu espíritu lo proclamado por la boca. Cuando hayan declarado renuncia, sellad con la sangre del Cordero. Donde decían, me visto de Cristo, brota una nueva unción de pertenencia, de identidad, de libertad. Y declaro, por la autoridad del nombre de Jesús, que a partir de hoy estas vidas ya no visten oscuridad, no se arrodillan ante el miedo, no se organizan en torno a supersticiones, sino que se visten con la luz de Cristo, la armadura de Dios, la presencia del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, a partir de hoy, ya no llevas oscuridad, llevas la luz de Cristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos míos, al llegar al final de este mensaje, quiero hablar una vez más a vuestro corazón como pastor que os ama en Cristo. Todo lo que has escuchado hasta ahora tiene un punto central muy simple y, al mismo tiempo, muy profundo. El problema nunca ha sido el color en sí, sino el lugar que ocupaba ese miedo en tu corazón cuando llevabas ese color los viernes como amuleto, como pacto, como una especie de seguro espiritual fuera de Dios. El Señor no te está condenando por un vestido, una camisa o una costumbre aislada. Te está llamando a abandonar la idea de que un trozo de tela puede hacer por tu futuro lo que solo su mano puede hacer. Te está invitando a dejar ir de una vez por todas este falso apoyo para poder apretarte la mano. El viernes para nosotros ya no es un día de mala suerte. Para quienes creen es un día de la cruz, de la victoria, de la intercesión. Es un día para recordar lo que hizo Jesús, no para temer lo que el destino puede hacer. Es un día para mirar la historia y decir, en ese día mi Señor se entregó por mí, así que ya no pasaré esta cita con supersticiones, sino con gratitud. Por ello, os invito, con todo el amor de mi corazón pastoral, a hacer un compromiso sincero ante Dios, vivir este día con fe y no en superstición, vivir con la Biblia en la mano y confiar en el pecho, y no con el corazón atrapado por reglas que no provienen de la palabra. Quiero hacerte una pregunta que también es una invitación. ¿Qué vas a hacer el próximo viernes después de todo lo que el Señor te ha revelado hoy? ¿Seguirás llevando miedo o te vestirás de fe en Cristo? ¿Seguirás repitiendo frases desafortunadas o enseñarás a tu casa a llamar a este día el día de la cruz y la victoria?
Esa es tu decisión, pero creo con todo mi corazón que Dios te ha elegido para escuchar esto hoy, que este mensaje es realmente para ti, que no te trajo aquí por casualidad. Te llama a ser un signo de cambio en tu propia familia, a ser quien diga: aquí, en casa, a partir de ahora, nuestros viernes pertenecen al Señor. Me alegra mucho saber que estamos juntos en este camino de fe, dejando que Dios toque detalles de nuestra vida diaria, como el color de un atuendo que a menudo nadie imagina que tenga un peso espiritual. Eres una pieza clave aquí. Tu atención, tu apertura de corazón, tu silencioso amén al otro lado son parte de esta obra de Dios. Si esta palabra te ha llegado, si en algún momento has sentido que esa luz se enciende dentro de ti, quiero invitarte con cariño a dejar tu me gusta y suscribirte al canal, si no lo has hecho ya. Este simple gesto ayuda a difundir este mensaje a muchos otros hermanos y hermanas que aún están atrapados en los mismos miedos que tú transmites al Señor hoy. Pero más que eso, quiero conocerte mejor. Comenta abajo dónde estás observando, por ejemplo, tu ciudad, tu país, porque eso también me hace, como pastor, sentirme más cerca de ti. Y si lo sientes en tu corazón, comparte un poco de lo que estás viviendo. Pide oración, cuenta, si quieres, cómo fueron tus viernes hasta hoy y qué quieres que Dios haga a partir de ahora. Tu historia importa para Dios y también para nosotros. Cuando escribes amén, cuando escribes necesito oración, cuando permites que la comunidad vea tu lucha, también permites que se forme una red de intercesión a tu alrededor. También quiero invitaros a un acto público de fe muy concreto. Escribid en los comentarios, con valentía y convicción: pongo la luz de Cristo. Esta frase, colocada ahí, es como un sello, es como una bandera izada. Ella dice al cielo, a la tierra y al infierno: ya no vivo guiada por supersticiones. Elijo vivir vestida en Jesús. Y si conoces a alguien que vive con miedo al viernes, que tiene rituales, que sufre ansiedad cuando llega ese día, comparte este vídeo con esa persona. Puede que precisamente a través de este gesto Dios llegue a su corazón, igual que está llegando al tuyo. Sepan que este mensaje es solo una parte del camino que estamos recorriendo juntos aquí. En el próximo vídeo de este canal seguiremos desvelando, a la luz de la palabra, otros hábitos cotidianos que parecen pequeños, pero que tienen profundos significados espirituales. Hablaremos de cómo vivir en la presencia de Dios, en las pequeñas cosas, cómo transformar la vida cotidiana en un lugar de encuentro con el Señor, cómo romper con otras formas sutiles de miedo que aún pueden estar ocultas en nosotros. No dejes pasar esta oportunidad. El siguiente paso en tu camino de fe está a tu alcance, y yo estaré aquí, esperándote, para seguir caminando codo con codo. Permite que Dios siga hablando a tu corazón. Ahora da el siguiente paso en este viaje, viendo el próximo vídeo en mi canal que aparecerá aquí en la pantalla. En él seguiremos aprendiendo a vivir en la presencia de Dios y a experimentar la plenitud de sus planes a la luz de las Escrituras, como lo hemos hecho con fe y celo. No te detengas aquí, porque Dios aún tiene mucho más que decirte. Recuerda siempre: Dios es más grande que cualquier ataque, más grande que cualquier superstición, más grande que cualquier miedo. Confía en Él y hará infinitamente más de lo que puedes imaginar. Y antes de despedirnos, quiero desahogarme sobre vuestra vida, sobre vuestra casa y en particular en vuestros viernes, la bendición que Dios mismo enseñó a su pueblo. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor haga brillar su rostro sobre ti y tenga misericordia de ti. Que el Señor levante su rostro sobre ti y te dé paz. Queridos, que la paz de Cristo reine en vuestros viernes, en vuestras elecciones, en vuestros armarios y sobre todo en vuestros corazones. Quédate con Dios, quédate en la luz y te espero con el corazón abierto en el próximo vídeo.